Sí, doctor. Listo. Sí, doctor. Entonces continuamos. Bien, el factor reumatoide. Los factores reumatoides son autoanticuerpos dirigidos contra el fragmento FC de una inmunoglobulina G. Ustedes recuerdan que las inmunoglobulinas tienen una forma de Y, ¿verdad? Esa forma de Y hace que tengan una fracción variable y una fracción constante. La fracción variable es la que le da la especificidad al anticuerpo. Y la fracción constante es la que le da la clase, la función. Saber si es G, si es M, si es A, si es D, si es E. Entonces, tenemos fracción variable y fracción constante. Los factores reumatoides son autoanticuerpos dirigidos contra el fragmento FC de una inmunoglobulina, o sea, FC es la fracción constante de una inmunoglobulina G. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a ver si puedo dibujarlo acá. Imaginémonos de que esta es la inmunoglobulina G. ¿Ya? Este vendría a ser su fracción variable. Y esta la fracción constante. ¿Cierto? Todo esto. Entonces, cuando yo tengo un anticuerpo G, los factores reumatoides pueden ser de clase G, pueden ser de clase M, pueden ser de clase A o pueden ser de clase E. Entonces, imaginemos, no pueden ser de clase D porque ustedes saben que la IgD solamente está en la membrana de la célula B, célula plasmática. Entonces, imaginémonos que fuera un G. Si fuera un G sería así. Es un autoanticuerpo dirigido, o sea que tiene especificidad contra esta fracción constante de una inmunoglobulina G humana, ¿correcto? Si fuera una M, ¿no es cierto? Tendría que ser así, ¿no? Más o menos así. ¿No? Bueno, me salió un poco... Y estaría dirigido contra también una G, ¿correcto? G humana. Entonces, estaría dirigido contra una G humana. Lo importante es que este sería el factor reumatoideo, ¿no es cierto? Entonces, el factor reumatoideo, y ojo, esto es pregunta de examen. El factor reumatoideo puede ser G, puede ser M, puede ser A, puede ser E, pero siempre está dirigido solamente contra el G, ¿correcto? No al revés. ¿Está bien? Ya, muy bien. Bien, sigamos. En un paso posterior, ¿no? Habíamos visto que la técnica más usada en clínica para su terminación es la aglutinación de látex. En ella se recubren las partículas de látex con anticuerpos IgG humano. Entonces, si tenemos una partícula de látex que es algo inerte, ahí ponemos que esté toda su superficie cubierta de IgG humanos, exponiendo los fragmentos FC de estos IgG humanos, y luego se agrega la muestra del paciente, que si tiene factor reumatoideo debería unirse a la fracción C, o sea, a las fracciones constantes de estas partículas de látex cubiertas, ¿no es cierto? Entonces se agrega la muestra del paciente en estudio y si este suero tiene anticuerpos que reconocen los fragmentos FC, habrá aglutinación, se podrá ver la aglutinación de las partículas de látex que lo vamos a poder observar, ¿no? Y significará que la prueba es positiva, que tiene el factor reumatoide. Si no se observa es porque es negativa, que no tiene el factor reumatoide y por lo tanto no se ve la aglutinación, ¿correcto? La técnica de látex detecta fundamentalmente el factor reumatoideo de clase IgM, ¿se acuerdan? El que es pentavalente, porque es más grande y porque sus brazos hacen que pueda captar más cantidad de partículas de látex cubiertas. Entonces podemos ver más aglutinación, ¿no? Como es una inmunoglobulina pentavalente y eficiente como aglutinante, ¿no? Se informa en títulos o en unidades internacionales por mililitro. Son significativos, o sea, clínicamente significativos, títulos mayores de 1 en 80 o mayores de 50 unidades internacionales por mililitro. Pregunta de examen. Otras técnicas que están siendo utilizadas para pesquisar el factor reumatoideo son la nefelometría y los inmunoensayos. O sea, también lo puedo hacer con ELISA. Cada técnica varía en la forma de expresión de resultados, por lo que el clínico debe informarse con el laboratorio
de cuál ha sido la técnica utilizada y lo que es considerado como positivo, debido a que cada laboratorio podría dar un índice o una cifra en la cual yo puedo decir es positivo o es negativo, ¿ya? De acuerdo a su inserto, de acuerdo a cómo lo ha trabajado. El factor reumatoideo se asocia principalmente a artritis reumatoide, también a síndrome de Sjögren. El 75 al 90% de las artritis reumatoide tienen un factor reumatoideo positivo, para IgM en títulos significativos, mayor a 1 en 80. A esto se le conoce como artritis reumatoide seropositivas. Los pacientes con artritis reumatoide y títulos elevados de factor reumatoideo tienden a tener una enfermedad agresiva y con mayor compromiso extraarticular. Lo que me quiere decir esta diapositiva es que hay artritis reumatoide que cursan con factor reumatoideo que es negativo, pero que la mayoría sí tienen el factor reumatoideo. Y que cuando están presentes la enfermedad es más agresiva y que tiene compromiso extraarticular. ¿Ok? Entonces hay artritis reumatoide seropositivas y hay artritis reumatoides seronegativas, es decir, que tienen factor reumatoideo negativo. Como ustedes se dan cuenta, no es exclusiva de artritis reumatoide. También puede estar en síndrome de Sjögren y, como vamos a ver más adelante, también en otras enfermedades. Entonces, el factor reumatoideo no es específico, pero sí se encuentra y nos ayuda a poder diagnosticar artritis reumatoide. Forma parte de los criterios diagnósticos para la artritis reumatoide, ¿correcto? Entonces, los factores reumatoideos no son específicos de artritis reumatoide, pueden encontrarse en otras condiciones. Por ejemplo, tuberculosis, endocarditis bacteriana, sarcoidosis, lepra, fibrosis pulmonar, enfermedades hepáticas y sífilis. También pueden encontrarse en otras afecciones reumatológicas inflamatorias con títulos más bajos que en la artritis reumatoide. Los factores reumatoideos, al igual que otros autoanticuerpos, pueden encontrarse en población sana. Entonces, de 1 a 5%, generalmente en títulos bajos con personas mayores de 60 años, donde la frecuencia alcanza hasta el 20%. O sea, en la población mayor de 60 años, puedo encontrar hasta un 20% de personas con títulos bajos de factor reumatoideo y no es que tengan artritis reumatoide, ¿ok? Y son personas sanas. Dado lo anterior, la presencia de un factor reumatoideo positivo debe ser interpretada en el contexto de cada paciente individual. Por lo tanto, y por eso es que el factor reumatoide no se utiliza como un screening para poder saber si la población tiene artritis reumatoide. El factor reumatoide me va a ayudar a confirmar cuando el paciente tenga varios criterios diagnósticos. Forma parte, ayuda, es un criterio diagnóstico más para poder hacer o confirmar el diagnóstico de artritis reumatoide, pero no es el único. Con solo factor reumatoide yo no puedo hacer el diagnóstico de artritis reumatoide. Por favor, acuérdense, porque puede venir en un caso clínico, ¿ok? Miren la frecuencia de factor reumatoideo en enfermedades reumáticas y otras. La frecuencia aproximada en la artritis reumatoide es del 80%. Es decir, que de 100 pacientes con artritis reumatoide, 80 van a tener el factor reumatoideo, pero hay 20 que no lo van a tener. ¿Correcto? En el síndrome de Sjögren la frecuencia es de 75 hasta 90%. En el lupus también puede estar presente. En esclerosis, en enfermedad mixta del tejido conectivo, entre la mitad o un poco más. Esclerosis sistémica, 20%. Polimiositis o dermatomiositis, 5 a 10%. Bien, la clorogluconemia mixta también 90%. O sea, varias afecciones en las cuales el factor reumatoideo está presente. Recordar entonces, factor reumatoideo no es específico de artritis reumatoidea. Pueden haber artritis reumatoidea que no tengan factor reumatoideo. ¿Correcto? No es suficiente para hacer el diagnóstico. Necesitas más criterios. ¿Correcto? Forma parte, sí, de los criterios, pero no es el único. ¿Ya? Y que es los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinado, son de uso reciente en clínica. En otros países obviamente ya tiene mucho más tiempo. Por ejemplo, en el caso de hospitales de Chiclayo, el hospital regional todavía no lo tiene, el Almanzor creo que tampoco, bueno, hasta donde estuve ahí no lo tenía todavía. Actualmente ya se debería usar, obviamente, lo estamos intentando adquirir también, pero ya es conocido hace tiempo. Lo que pasa es que no son tan frecuentemente utilizados porque más se usa
más comúnmente se usa el factor reumatoideo. Pero se sabe que este anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado aparece antes. Entonces, están presentes en artritis erosiva en forma muy precoz. Nos ayuda bastante a hacer el diagnóstico incluso antes que con el factor reumatoideo. Son útiles en el diagnóstico temprano de la artritis reumatoide y que cursa con factor reumatoide negativo. Entonces, ¿se acuerdan de que esas artritis reumatoides seronegativas, que son un 20%? Pues este péptido cíclico citrulinado nos podría ayudar en esos pacientes que no tienen factor reumatoideo a hacer el diagnóstico. Y por eso es que este péptido cíclico citrulinado también forma parte de los criterios diagnósticos de artritis reumatoide. Bien, otro examen que es dentro de los marcadores que son autoanticuerpos están los anticuerpos antinucleares. Más o menos el nombre nos ayuda a identificar a dónde están dirigidos, dice antinucleares. Sin embargo, se sabe de que no solamente están dirigidos contra antígenos del núcleo, sino también del citoplasma. Por eso es que actualmente se trata de, pues se está viendo la posibilidad de cambiarle el nombre a anticuerpos anticelulares más que antinucleares, ¿correcto? Porque no solamente están dirigidos a antígenos del núcleo. Los ANA, solo que están ya muy conocidos como ANA, es difícil cambiarlos, pero los ANA se detectan más frecuentemente por inmunofluorescencia indirecta, usando como sustrato cortes de tejido de roedores o líneas de cultivo, como las EP2. Estas células EP2 son el sustrato. Acuérdense, porque es pregunta de examen. ¿Cuál es el sustrato para la prueba ANA? Las células EP2 generalmente, que son el sustrato preferido. De existir ANA, estos son reconocidos con el uso de microscopio de fluorescencia. Tanto en el Hospital Regional como en el Hospital Almanzor tenemos ANA. Es más, hay laboratorios particulares en Chiclayo que también lo tienen por esta técnica, inmunofluorescencia indirecta. Es muy sencillo de hacer, no es tan caro. Sin embargo, sí necesita una experticia, porque obviamente hay que reconocer patrones. Esos patrones nos van a ayudar a saber un poco o a acercarnos un poco al diagnóstico. ¿Por qué se prefieren estas células? Porque obviamente al ser células de una línea de cultivo que a veces son neoplásicas, presentan mayor cantidad de organelas y de antígenos bastante poblados para que sí puedan detectarse con la inmunofluorescencia, que en una célula normal, ¿no? Tienen más exposición de esos antígenos que una célula normal. Y por lo tanto vamos a poder observarlo mejor en el microscopio de inmunofluorescencia. La fluorescencia puede mostrar distintos patrones de tinción nuclear y muchas otras veces de tinción citoplasmática, como les decía. Esto se debe a que distintas estructuras antigénicas son reconocidas. Existen 5 patrones clásicos de tinción nuclear: el homogéneo, el granular o moteado, el nucleolar, periférico y antricentrómero. Ustedes se van a dar cuenta, más o menos el nombre nos indica algo. Homogéneo es que el núcleo homogéneamente. Granular o moteado es porque va a tener algunas pinceladas de tinción y otras no. Se va a ver así como un tablero de ajedrez parecido, ¿no? Nucleolar porque se van a teñir los nucleolos. Periférico porque va a estar más en la parte, la membrana nuclear, podría decirse. Y anticentromérico, ¿no? Porque van a teñirse los centrómeros. Entonces, son los clásicos, pero actualmente hay muchos patrones, cerca de 29 patrones de anticuerpos antinucleares. ¿Ok? Entonces, miren, el patrón homogéneo y el periférico son los más frecuentes de observar en lupus eritematoso sistémico, pero son inespecíficos. El patrón moteado o granular se observa frecuentemente en el síndrome de Sjögren y también en el lupus. Y a la vez se asocian con anticuerpos extractables contra el núcleo. El patrón nucleolar se observa principalmente en la esclerosis sistémica progresiva. Patrón nucleolar en la esclerosis sistémica progresiva. El único patrón, y esto es pregunta de examen, que es altamente específico, es el anticentrómero, que es marcador de una variedad de enfermedad esclerosis sistémica progresiva, que es la denominada CREST. ¿Ok? Es el único que es altamente específico. Recuerden entonces que la mayoría de estos patrones no son específicos, son inespecíficos.
Pero el único que sí es altamente específico y que es pregunta de examen es el anticentrómero. ¿Ok? Miren, así más o menos se ve en el microscopio de inmunofluorescencia. Estas son las células CEP2, cada una de ellas. Estas células CEP2, como les dije, son células de cultivo y que a veces son neoplásicas y que hacen que las organelas estén mucho más pobladas que en una célula normal. Se utilizan porque nos permite ver patrones. La característica del patrón homogéneo es que el núcleo está teñido homogéneamente, como su nombre lo indica, y que estas estructuras de división, las mitosis o meiosis, se ven teñidas también, ¿correcto? Entonces se van a ver más o menos de esta forma. Miren cómo es el patrón moteado. El patrón moteado, a diferencia del homogéneo, tiene algunos esbozos que no son teñidos, ¿correcto? Bien. Entonces, ya ustedes se van a dar cuenta que hay patrón moteado o granular fino y algunos son gruesos. Son puntitos realmente los que se ven ahí. Son puntitos y de acuerdo a las organelas que están teñiendo dentro del núcleo, van a ser finos o van a ser puntos gruesos. En algunos casos no va a teñir y nos va a dar una forma de poder discriminar si se trata de un granular fino o un granular grueso. Pero en la clasificación clásica es patrón moteado nada más, sea fino o grueso. El patrón centromérico van a teñirse centrómeros, ¿no? De acuerdo a la cantidad de cromosomas que tenemos, en el caso del ser humano, ¿no? Pero en este caso en las células CEP2 se van a ver de esta forma, ¿correcto? Se tiñen acá y se tiñen los centrómeros. En el patrón nucleolar, como ustedes ven, se estarían tiñendo los nucleolos, ¿sí? Y, bueno, no se ve acá el periférico, pero se verían solamente estas partes teñidas, ¿no? Que es la membrana nuclear. Bien, los ANA se pueden observar prácticamente en todas las enfermedades del tejido conectivo, es decir, tienen alta sensibilidad. Habíamos dicho que son inespecíficos, pero son altamente sensibles para este grupo de enfermedades reumatológicas, para todas en general, pero a su vez carecen de especificidad. Entonces, en la pregunta podría decir, ¿los ANA tienen alta especificidad? Falso. Tienen alta sensibilidad. ¿Tienen baja sensibilidad? Falso. Tienen baja especificidad, ¿correcto? En las enfermedades de tejido conectivo, los ANA tienen por lo general títulos elevados, mayor de 1 en 160, sobre todo en enfermedad activa, ¿correcto? Al igual que otros autoanticuerpos, los ANA se pueden observar en sujetos jóvenes y son más frecuentes en personas mayores de 60 años. También pueden estar presentes en otras condiciones de enfermedad, por eso es que no son específicas. Enfermedades hepáticas, pulmonares, infecciones crónicas, neoplasias asociadas a drogas. En estos casos sus títulos tienden a ser más bajos que en las enfermedades autoinmunes. Pero incluso lo podemos encontrar en personas sanas, ¿correcto? No se vayan a olvidar. Hasta en 5% de las personas sanas pueden tener ANA positivos en títulos bajos, así como también pasaba lo mismo con el factor reumatoideo. Por lo tanto, el ANA solito no hace el diagnóstico. Bien, antes de pasar a anti-DNA, voy a dejar de compartir